Muy buenas noches. En el Ecuador de la legislatura entrevistamos en directo al presidente de Canarias para despejar algunas dudas y arrojar algo de luz al futuro que tenemos por delante. Es una entrevista que vamos a realizar de manera conjunta la televisión y la radio públicas. Por eso esta noche me acompaña el director de Canarias Radio, Miguel Guedes. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Estamos también ya con el presidente Ángel Víctor Torres. Muy buenas noches, señor Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ha sido un año complicado, más de 650 muertes, un 25% de población canaria que en estos momentos no está trabajando. Y usted hace algunos meses decía en una entrevista que estaba convencido de que en un año habríamos salido de esta. ¿Lo mantiene? Yo creo que estamos saliendo del túnel. Ha sido seguramente el año más complicado de nuestra vida, porque nada hacía presagiar que llegara un enemigo invisible que ha dejado en shock al mundo y nos tiene en shock. Pero también con la vacunación, estamos vacunando a más de 12.000 personas al día, 150, 170 positivos. Las cosas tienen que ir a mejor porque la diferencia hace que tengamos más vacunados que contagiados, por tanto estamos saliendo del túnel, sí. Buenas noches, presidente. Hace semanas que los contagios en Canarias, los contagios por COVID, se mueven entre los 150 y los 200 casos. Hoy hemos tenido 151. ¿Usted diría que estamos entrando en una cuarta ola, presidente? Estamos en un momento difícil porque tenemos a las puertas la Semana Santa, ¿no? Y siempre que hay días de descanso, lo hemos visto en verano, lo vimos también en Navidad, lo vimos también en el Carnaval, estamos a las puertas de la Semana Santa, no hay clases, hay más tiempo con la familia, hay más movimiento, más tránsito, suben los contagios. Por tanto, si no cuidamos las normas, si no mantenemos las restricciones, si se hacen fiestas ilegales, si se actúa de manera irresponsable, tendremos cuarta ola. Pero yo confío en el buen hacer de la sociedad canaria, que lo está haciendo bien, y por tanto espero, y desde aquí pido a la población canaria que nos cuidemos estos días para tener el mejor verano posible después de un año tremendo, ¿no? Justamente con la entrada de la Semana Santa, ya prácticamente la estamos iniciando, porque ya efectivamente no hay clases, hay unas restricciones que ha impuesto el Gobierno, que son necesarias, hay un toque de queda generalizado a las 10 de la noche, PCRs y test de antígenos para viajar entre islas, son unas medidas duras. Pero yo le pregunto, en el caso de que esa cuarta ola se confirmase, si dentro de 15 días, 14, 15 días, tuviésemos un alto nivel de contagio, ¿usted estaría dispuesto a afrontar restricciones mucho más duras todavía, incluso por encima de aquellas del nivel 4 de alarma que se puso, de alerta que se puso en la isla de Lanzarote? Algo parecido a lo que ocurre en los departamentos franceses o en fin, gran parte de la población italiana. Yo espero que no, y estoy convencido que no va a ser así. Las decisiones las toma el Gobierno, pero siguiendo parámetros científicos y numéricos. Nosotros no hemos pasado de 400 contagios en 24 horas. Canarias mantiene normalmente una tendencia homogénea, ni tiene subidas abruptas y tampoco descensos abruptos frente al resto de las comunidades, porque nos anticipamos, porque tomamos medidas duras en las restricciones. No tiene por qué darse el que tengamos que ir a nivel 4 en ninguna isla, ¿no? Por tanto, si estos días nos comportamos como se debe, y esto significa ser responsables, iniciaremos tras la Semana Santa esa remontada importante de tener muchos más vacunados, porque tenemos la perspectiva de recuperar también la economía y no colapsar los servicios sanitarios, ¿no? La Semana Santa era un momento que muchos hoteleros esperaban como un pequeño balón de oxígeno dentro de un año que está siendo complicado también para ellos, y esas restricciones relativas a las PCR, a los test de antígenos, pues han hecho que muchas personas hayan dado marcha atrás, hayan realizado cancelaciones. No sé si esas pruebas se han revelado como contraproducentes o indispensables. Tenemos que tomar una decisión. Estábamos con varias islas en nivel 3. El nivel 3 lo que dice es que no puede salir de la isla, excepto para aquello que está tasado, viaje familiar, obligación determinada, no ocio, y entonces había que tomar una decisión entre tres posibles. Una era que nadie saliera de ninguna isla en nivel 3 o en cualquier otro nivel, y había islas que estaban en nivel 1 o 2,
Una segunda opción era que todo el mundo pudiera salir, con lo cual se podía haber provocado un tránsito de personas que están en nivel 3 a nivel 1 en otras islas y propagar también los contagios. Y la tercera, que fue la que se decidió, es que se pudiera salir por ocio, pero con una mínima seguridad sanitaria, con una prueba de antígeno. Y creo, sinceramente, que era la más razonable, porque une el preservar la salud con poder generar economía, ¿no? Si hubiésemos estado todas las islas a nivel 1 hubiera sido otra la circunstancia. Por tanto, esta Semana Santa vamos a ser responsables y actuar bien. En el discurso del debate, del Estado de la Nacionalidad Canaria, que se celebró la semana pasada, usted en su discurso encomendó de alguna forma la suerte de Canarias, pues primero una vacunación masiva, que usted la pronosticaba para el verano, siempre y cuando llegasen las dosis, porque es algo que no depende de Canarias, ni siquiera depende del gobierno del Estado, sino depende de la Unión Europea. Y también decía que la salida de la situación crítica desde el punto de vista económico también sería posible por el regreso del turismo a las islas. Pero yo le voy a poner en una situación complicada, le pregunto, ¿y si las dosis no llegan, si no es posible vacunar a toda la población, al 70% de la población durante el verano, si al final incluso los turistas llegan porque, en fin, la economía empieza a recuperarse, pero no es posible que se tire del empleo? Al final está usted encomendándose mucho a la suerte, le pregunto. Si eso ocurriera tendríamos que seguir tirando de lo público, es que no hay otra cosa. Si la economía se cierra, si desde el 14 de marzo no hemos podido recuperar la normalidad en el día a día, si hemos tenido no días ni semanas, meses donde la actividad económica estaba bajo mínimos, si los turistas no venían ni vienen porque tienen confinamiento en el Reino Unido, en Alemania, en los países nórdicos, en Centro Europa, solo te cabe tirar de lo público. Y por suerte la Unión Europea ha tomado una decisión solidaria. Creo que es lo que ha salvado a la Unión Europea como precisamente una unión de 27 estados, para que países como España y regiones o comunidades como Canarias pudiéramos tener respuesta desde lo público a tanta empresa, a tanto autónomo que lo está pasando mal, ¿no? Pero creo que respetando y cumpliendo las empresas y los laboratorios con la distribución a los países de la Unión Europea y llegando a Canarias, la ministra de Sanidad ha anunciado mañana 1 millón de vacunas y otras que se van a ir incorporando, y teniendo la infraestructura que tenemos en recursos humanos y también materiales en Canarias, estamos en disposición de vacunar más de 33.000 personas al día. A día de hoy ya tenemos más de 100.000 canarias y canarios que están con las 2 vacunas, que están inmunizados, que responden ante cualquier eventualidad de la COVID, y eso es magnífica noticia, siendo consciente que tenemos que ir alcanzando bastante más en los próximos meses. Bueno, hablando de la vacunación, actualmente se ejerce en Canarias en varios frentes. Estamos hablando, ya ha ocurrido con los sanitarios, ahora están con las personas dependientes, también los docentes, personas mayores de 65 años, personas mayores de 80 años. Son, digamos, muchísimos los frentes en los que se está. Pero en los centros de salud es verdad que se empieza a producir cierta ansiedad por parte de la población, que va a preguntar cuándo me toca a mí, le tocó ya al vecino. Tiene un mensaje de tranquilidad para todas las personas que le están viendo en este momento y que le están escuchando a través de la radio. De tranquilidad y también de ánimo, ¿no? Porque qué bueno es que esté la gente esperando para ser vacunada y no que tenga el temor de ser contagiado. Cada vez son más las personas quienes están en estos momentos escuchando, viendo este programa, saben que en su entorno están llamando familiares de 70, 80 años, inmunodeficientes, personas con dificultades de salud que ya tienen las 2 vacunas puestas, y eso es la mejor seguridad para evitar la muerte y para evitar el contagio y para evitar el terminar en un hospital, ¿no? Por tanto, primero calma. Hay suministro suficiente asegurado para los próximos meses, iremos a todos los sectores, estamos haciéndolo por sectores colegiados, por quienes tienen mayores riesgos, y repito, la voluntad que sigo manteniendo a día de hoy es que cuando acabe el verano el 70% de las canarias y canarios estén inmunizados. Seguro que si hacemos memoria, tanto nosotros como las personas que nos están viendo desde casa, pensamos en el 14 de marzo del año pasado. Muchos nos costaría imaginar que apenas 9 meses después, el 27 de diciembre, fue la fecha en la que se empezó a vacunar, pues estuvieran esas vacunas ya disponibles, ya administrándolas, pero todavía se generan ciertas dudas, sobre todo con una de ellas, la de AstraZeneca.
¿Es esta una vacuna segura, presidente? Bueno, ha sido retirada durante un tiempo y en menor tiempo del previsto, porque se había hablado de 15 días que iba a estar apartada, pues se han hecho los nuevos exámenes por la Agencia Europea, por la OMS, y ya está activa, se está suministrando y por tanto es absolutamente segura, ¿no? Y por tanto también quiero mandar un mensaje de calma. Incluso se ha aumentado la edad para poder inocular la vacuna AstraZeneca. Llegará la Janssen en nada, ya son 4 tipos de vacunas distintas, cada una pues destinada a un sector de edad, a un colectivo determinado, y lo mejor que podemos hacer es vacunarnos. Es mucho más peligroso no estar vacunado que estarlo. Siempre hay algún riesgo con las vacunas, pero hay que calmar a la población porque el riesgo es minoritario. Sigue usted insistiendo, no renuncia, por lo que hemos escuchado, a ese objetivo del verano, ¿no?, de tener inmunizado el 70% de la población. Sí, no renunciamos, tenemos, como digo, los recursos humanos, la disponibilidad en todas las islas, estamos tirando de espacios determinados importantes donde poder vacunar, estamos cada día batiendo el récord del día anterior, estamos en 11.000, 12.000, 13.000, todo depende de las vacunas que nos lleguen, mañana llegarán 30, 40.000 vacunas y por tanto sí, si las cosas se cumplen, y aquí laboratorios son los que tienen la última palabra y espero que así sea, porque además se les ha adelantado un dinero, se ha hecho un compromiso a través de contrato, no puede ser que esas vacunas que la Unión Europea cerró para la recuperación social, sanitaria y económica, por cierto, nunca antes había pasado que una pandemia llegara un año y al mismo año tuviésemos la vacuna, lo que da clara evidencia de la gravedad de lo que ha sido esta pandemia que nos ha sacudido a todos. Tenemos que cumplirlo porque tenemos las perspectivas puestas en la recuperación económica tras el verano. ¿Y qué herramientas se tienen si los laboratorios no cumplen? Lo primero es sancionar, y la Unión Europea ha sido estricta, durísima. Se han requisado millones de vacunas que estaban escondidos en el Reino Unido. Una de ellas es británica y no puede ser que el Reino Unido o Israel hayan acaparado la mayor parte de esas vacunas, especulando, tirando de ciertas ventajas frente al resto de la comunidad, que hizo, como digo, que se adelantaran fondos para poder tenerla cuanto antes. Por vez primera, todos los laboratorios se pusieron de acuerdo en una especie de consenso entre todos para que no corrieran unos más que otros y que desde que hubiera vacunas con más del 95% de efectividad pudieran salir para ser suministradas a la población. Normalmente estos experimentos duran entre 3 y 4 años, se han conseguido en 10 meses. Da cuenta de que jamás habíamos vivido una situación como esta. Bueno, aparquemos la situación sanitaria, la crisis sanitaria por un momento. Vamos a hablar ahora de economía, esa otra crisis, que es la económica. La hostelería y la restauración se ahogan, lo están pasando mal. Es verdad que hay ayudas públicas que se han dado, se están dando, algunas de ellas directas. Es verdad que llegan tardes, no van a ser para todos, porque no todo el mundo va a poder aguantar. Póngase usted a pensar en esa dueña de una cafetería, ese propietario de un bar, de una tienda, que tienen 2 trabajadores en ERTE, que están en una situación tremendamente complicada. Le pido qué respuesta puede dar la Administración para esas personas que están en esa situación y que ya prácticamente se ven abocados a cerrar las puertas, quizá para siempre, de sus negocios. Lo primero es la comprensión. El 6 o el 5 de marzo del año pasado nadie pensaba que esto iba a ocurrir, ¿no? 14 de marzo, pasamos de comenzar esa semana, día 8 o 9 de marzo, con todos los colegios llenos de niños y niñas, a terminar esa semana con la orden de cierre de todos los colegios en Canarias. Al día siguiente es que se cerró absolutamente todo. Pensábamos que iba a ser 15 días, llevamos un año. Y por tanto es complicado, por no decir prácticamente imposible, que una economía cualquiera del mundo pueda soportar un año de restricciones, de cierre, de pseudo confinamiento, de no llegada del turista. Hemos pasado de 16, 17, 18 millones de turistas al año a menos de 5 el año pasado, contando turistas nacionales e internacionales. Por tanto, comprensión. El Gobierno de Canarias desde el primer momento ha hecho un esfuerzo. El máximo que podíamos hacer con ayudas directas fueron más de 95 millones de euros las que pusimos en circulación el año pasado. Hemos corregido cosas para que lleguen cuanto antes. La burocracia a veces es lenta, exigimos en ocasiones demasiados papeles, y demasiados papeles en una época de emergencia y de urgencia como la actual. Vienen 1.144 millones de euros para Canarias por parte del Gobierno de España, porque somos la comunidad más afectada de todo el país, y eso es justo. He visto a otras comunidades que se quejan. No es razonable que se quejen comunidades que en estos momentos
tienen un paro mucho más bajo que Canarias o muchas menos personas en ERTE. Nosotros tenemos el 14% aún de la población en ERTE, cuando la media estatal está en un 5 o un 6%. Por tanto, necesitamos, y es justo, tener más recursos. ¿Qué hay que hacer? Que lleguen cuanto antes, estos 1.144 millones y los 165 millones que el Gobierno de Canarias ha puesto presupuestariamente con fondos que hemos podido conseguir para las pymes, para las empresas, para los autónomos, con o sin asalariados, para los espacios alojativos. Es decir, lo público es lo que puede mantener en estos momentos el estatus económico mínimamente, con daño, con gravedad, con pérdida de empresas, con cierres, y repito, comprensión. A partir de ahí, la esperanza, que lleguemos en el mes de septiembre y podamos otra vez, a partir de ahí, tener mucha población vacunada y especialmente que empieza a moverse la circulación de turistas en el mundo. Hay mucho ahorro, porque británicos, alemanes, centroeuropeos, nórdicos, quieren venir a Canarias. Y tenemos que estar preparados para poder recibirlos con buenos índices en esos países y también aquí en nuestra tierra. Habla usted de las ayudas de la Administración, las ayudas del Gobierno, pero es verdad que en ocasiones el presupuesto no se termina de ejecutar. Les ocurrió a ustedes el año pasado. ¿Cuál ha sido la razón? Y sin embargo ha sido el presupuesto que más se ha ejecutado en la historia de Canarias. Dije en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que si un gobierno se mide por la capacidad de ejecución de todos los fondos que ha recibido, pues lo hicimos bien el año pasado, en cuanto que gastamos más que ningún otro año. Cerca del 97% de los fondos llegados a las distintas consejerías llegaron a los ciudadanos de Canarias, a las mujeres y a los hombres de nuestra tierra. Sin embargo, tenemos que mejorar. En estos momentos tenemos mayor pobreza que teníamos hace un año, más empresas cerradas que las que teníamos hace un año, más paro, tenemos más necesidades sociales. Y además, diciendo eso, también tengo que decir que estamos llegando mucho más que hace un año con la prestación canaria de inserción, con el ingreso mínimo vital, con las pensiones no contributivas, con los sectores que más lo precisan. Pero diciendo esto, también tengo que decir que lamentablemente hay más personas que lo necesitan, ¿no? Por eso es clave la reacción que ha tenido Europa y España y el Gobierno central de apostar por lo público. ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos tenido ERTES? Hay 90.000 personas en estos momentos, pero llegamos a tener 230.000 en ERTES, lo que significa que no perdían el puesto de trabajo, que había esperanza. Muchos han vuelto a su puesto de trabajo. En otras épocas todos iban al paro y eran personas en muchos casos que no podían conseguir un nuevo puesto de trabajo, tenían angustia por edad, por circunstancias y volverían a trabajar. Eso ahora no ha ocurrido. Por tanto, esta es una crisis distinta, la más grave, pero distinta. Lo mejor ha sido la respuesta que se le ha dado. Aún estamos dentro de ella. El tiempo también colocará todo con perspectiva para que además aprendamos y poder responder en el futuro para no repetir lo que ha ocurrido este año, ¿no? Antes, señor Torres, hablaba usted de todas las ayudas que van a llegar, esos 1.100 y tantos millones que llegan directamente del Estado, esos fondos europeos que van a ser muy importantes, los propios fondos de la comunidad autónoma, del Gobierno de Canarias, que están sirviendo para paliar estas situaciones en lo posible. Pero es verdad que también decía usted que nosotros estamos acostumbrados a pedir muchos papeles, ¿no? En este país hay demasiada burocracia, demasiada tramitación. ¿Por qué no se legisla para buscar una manera de engrasar esas herramientas que se necesitan para poder gestionar todo ese dinero? Usted sabrá, porque los habrá escuchado, hay alcaldesas y alcaldes que están muy preocupados por ese dinero que va a llegar y no van a saber cómo poder gestionarlo porque no saben cómo lo van a afrontar. También empresarios que lo dicen de una manera continuada. ¿Usted se plantea hacer alguna modificación legislativa en ese sentido? Bueno, hemos hecho una serie de decretos leyes aprobados en el Consejo de Gobierno y luego convalidados en el Parlamento, y este miércoles santo, que tenemos Consejo de Gobierno, vamos a aprobar un decreto ley de agilización administrativa fundamentalmente para los fondos europeos. Fondos europeos que son millonarios para Canarias para los próximos años, 21, 22 y 23, y que van a suponer la transformación de nuestra tierra para tener un modelo económico distinto, que apueste por la transformación verde, por las energías limpias, por la sostenibilidad en todo su ámbito, y que no podemos dejar de gastar un solo euro. El Gobierno de España ha aprobado 1.144 millones, pero tenemos que gastarnos lo de hoy, 29 de marzo, al 31 de diciembre. Y lo que no se gaste se tendrá que devolver. Sería penoso, imperdonable que devolviéramos dinero con la crisis que tenemos. Y es verdad, tenemos en España una burocracia, viene del siglo XIX, que hace que seamos un país que exige demasiada documentación,
que cuando llegó la pandemia hizo que todo eso se tuviese que aparcar, fuéramos a procedimientos de emergencia, urgentes, rápidos, para poder, por ejemplo, contratar EPI, material sanitario, etcétera, y ahora tenemos que adaptarnos a los momentos actuales y aprender, en el sentido de que no podemos con las recetas del pasado, lentas, responder a las urgencias del presente. Esos pequeños empresarios a los que hacía mención Miguel dicen que las ayudas que ustedes han puesto en marcha no llegan a todos y ellos demandan bonificaciones fiscales, pero no aplazamientos, sino bonificaciones. No sé si es algo que ustedes se estén planteando. Bueno, lo hemos hecho entre las ayudas que estos 165 millones de euros que el Gobierno de Canarias ha planteado, haciendo un esfuerzo con una póliza de crédito que hemos solicitado, hay 85 millones, 80 millones que van a ir destinados a una bonificación fiscal, y es a pagar el impuesto de bienes inmuebles de todos los espacios alojativos de Canarias. Echamos una mano a los ayuntamientos porque tienen un ingreso directo del Gobierno de Canarias y fundamentalmente echamos una mano a las empresas que tienen espacios alojativos porque les eximimos de ese pago, de ese impuesto que hace el Gobierno de Canarias. Nunca antes se había hecho una cosa así. También hemos aplazado, como bien expones, el IJIC y también las deudas tributarias y por tanto es una simbiosis entre lo que es la ayuda para aplazamiento fiscal y también las bonificaciones fiscales. ¿Que son suficientes? Es imposible que lo sean. Son miles y miles de millones lo que hemos perdido en un año, miles y miles de millones. No hay economía en ningún lugar del mundo que pueda corresponder con dinero público al daño producido por el cierre de empresas y la pandemia. Es minimizarlo, como digo, resistir. Y sé que muchos que están en sus casas hoy diciendo lo están pasando realmente mal. Y yo les pido ánimo y comprensión que la deben tener, pero que también tengamos claro que hubo un 12 de marzo y un 11, y jamás pensábamos que íbamos a llegar a esta situación, y Canarias iba bien, íbamos avanzando en creación de empleo. Hoy estaríamos en 16, 17% de paro, estamos en un 26, más los ERTE. Por tanto, cuando la economía se recupere, y será pronto, tendremos que volver a esos parámetros, lo dicen todos los estudios. Y eso no significa ser un optimista absoluto, significa tener la confianza de que haciendo las cosas bien y trabajando volveremos otra vez en la senda del pasado. La oposición coincidió en el pleno del debate del Estado de la Nacionalidad en señalar a la consejera de Políticas Sociales, a Noemí Santana, de Podemos, como, en fin, eje de una buena parte de las críticas políticas. Usted, sin embargo, la respaldó sin tener ninguna duda. Y yo le pregunto si usted cree que hay alguien que está buscando, pues, en fin, una fisura intencionada en su gobierno, pues, en fin, no se sabe muy bien con qué intenciones. Le pregunto eso. Bueno, lo primero, yo creo que no estamos para inestabilidades políticas, ¿no? Quienes nos están viendo lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo, más ahora que están sufriéndolo como nunca, ¿no? En segundo lugar, no eran justas las críticas, ¿no? Porque además yo daba datos. Antes de llegar Noemí Santana a la Consejería de Derechos Sociales, Canarias era la última en dependencia, ya no lo somos. Hemos subido un 7% en atención a los dependientes, la media está en un 0,8%. Se aporta más de 6.000 euros por dependiente año en Canarias, cuando hace 3 o 4 años eran apenas 3.000 euros. Y estamos mal, tenemos demasiados dependientes, pero las cosas han mejorado, el plan concertado ha mejorado. Nunca se había dado una ayuda extraordinaria para las pensiones no contributivas, son 57.000 personas en Canarias, la mayoría mujeres. Y cuando nosotros llegábamos, unas 5.000 personas recibían la prestación canaria de inserción. Por cierto, una ayuda que reciben las familias y con esa ayuda viven, en muchos casos, toda la familia. Y hoy llegamos a cerca de 20.000 familias, que pueden significar casi 40.000 personas. Y eso no significa que estemos bien. Sigue necesitándose más ayuda a las familias. Pero si comparamos antes de llegar nosotros al presente, esas críticas no tienen ningún sentido. Y yo lo que le pedía a la oposición es que antes de criticar la gestión de la consejera hicieran la autocrítica, porque hoy ella ha respondido con mejores datos que los que había en el año 19. Por cierto que hay una encuesta encargada por el propio Gobierno que se ha publicado este fin de semana que le da un espaldarazo a su gestión, al Partido Socialista especialmente, sobre esta cuestión que le compromete de alguna manera esos resultados. Son una encuesta, es un sondeo. ¿Usted le supone alguna reflexión? ¿Cuál es la que hace? No marcan una tendencia, es bueno saber cómo recibe la ciudadanía el trabajo que se realiza y creo sinceramente que la mayoría de las canarias y canarios ven a un gobierno que está haciendo lo máximo que puede. Nos hubiese gustado tener otra realidad. Hicimos una presentación en el debate de investidura para cambiar Canarias recogiéndola con unos niveles determinados y hoy tendríamos que estar mucho mejor.
pero nos llegó el shock, y en medio de un montón de adversidades, juntas, una tras otra, ¿no? Desde los incendios de Gran Canaria, la calima de 40 años que no se veía en Canarias. Todo eso lo ha tenido que enfrentar este gobierno, y creo que en eso la ciudadanía ha visto que se intenta responder. Y por eso ese sociobarómetro, que también es importante para saber qué preocupa a la gente de nuestra tierra, ¿no? Y lo que le preocupa es lo que todos sabemos: le preocupa la economía, le preocupa el paro, le preocupa la seguridad, le preocupa el futuro, le preocupa la educación de sus hijas y sus hijos, y para un gobierno tener esos estudios son importantes para conocer las necesidades de la gente. De hecho, la situación es tremendamente complicada, crecen las colas del hambre. Es verdad que el gobierno, pues en fin, ha incrementado, por ejemplo, la ayuda a la prestación canaria de inserción hasta las 7.300 personas, pero todavía sigue habiendo mucha gente que lo está pasando realmente mal. En el caso necesario, que supongo que esa necesidad llegará, ¿el gobierno se planteará incrementar ese nivel de ayuda? Sí, ya en el año que acaba de terminar, hace apenas 3 meses, hicimos un aumento para las empresas del tercer sector, todas las ONG que están trabajando con las familias que tienen más necesidades, y se tienen que incrementar esas cantidades porque en estos momentos es verdad, hay más familias que precisan de la ayuda de lo público, incluso de los bancos de alimentos. Esa realidad existe, está en nuestras ciudades, está en nuestras islas, y es consecuencia de una circunstancia estructural en Canarias. Ya estábamos con altos índices de pobreza severa dentro de lo que era la comparación con otras comunidades, y se ha agravado con la ausencia de turismo. Nosotros dependemos del exterior. Nuestra economía fundamental, nuestro sector económico fundamental es la llegada de personas del exterior, y por tanto el turismo ha sido el sector más afectado de todos, en todos los lugares del mundo, ¿no? Ponía un ejemplo en el pleno del Parlamento de Canarias, ¿no? Hawái, que es una isla rica en turistas, tenía un 2% de paro, un 2%. Ahora tiene un 12%, ha subido 10 puntos. Canarias tiene un 25%, hemos subido 5 o 6 puntos, pero tenemos un 25%. No es lógico. Con 16 millones de turistas no podíamos tener un 20% de paro. Y por tanto aprendamos, para si se recuperan esos números, hagamos las cosas de otra manera para distribuir mejor la riqueza. Le cambio de tercio, presidente, para preguntarle por otro problema del que estamos todos muy pendientes, es el del fenómeno migratorio. Cuando todavía teníamos en la cabeza muy reciente la muerte de esa niña de 2 años que acababa de llegar a Canarias, otras 3 muertes nos golpearon el pasado viernes en Tenerife. Hoy han seguido llegando embarcaciones, y además hay miles de personas que se agolpan en distintos campamentos, en distintas instalaciones que se han ubicado en islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura. Le pregunto, ¿está Canarias abocada a convertirse en una nueva Lampedusa? Nos vamos a oponer absolutamente a ello. Hay diferencias, no somos Lampedusa, pero no queremos tampoco serlo. Y Europa es quien tiene la respuesta. La gestión la tiene el Gobierno de España, con la inmigración de mayores de edad. La de menores Canarias, que lo está haciendo bien, en el sentido de que estamos repitiendo a 2.600 menores. Esta crisis o este fenómeno actual es diferente al del 2006. Canarias siempre va a tener ruta migratoria. Desde el año 94 han llegado inmigrantes de África en cayucos y pateras a nuestras costas, desde el año 94. Y seguirá así porque estamos a 80 kilómetros de África. Ahora hay que responder de la manera justa, que es acoger bien, deportar rápido, respetando los derechos humanos, tener la vigilancia pertinente y que haya tránsito y derivaciones a la península. Han llegado 30.000 personas desde el año 2017. Quedan en Canarias unas 5.000 que son mayores de edad y unos 2.600 menores. Y sí, preocupa que no se sepa que esas personas son las víctimas, que se suben a una barca después de ahorrar durante muchísimos años sus familias sin saber si llegarán a tierra de nuevo, que miles mueren en el mar, que lo que ocurrió en el muelle de Arguineguín con esta niña que no llegaba a 2 años y falleció en el hospital ocurre sin que lo sepa nadie, sin saber sus nombres, sin ver esas imágenes en el Atlántico, que nosotros fuimos emigrantes igual que lo son ellos, que nosotros somos geográficamente africanos y huyendo de la dictadura, del hambre, de la persecución, hicimos crecer a América con nuestros conocimientos, con nuestra gastronomía, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, y por tanto este no es un pueblo xenófobo, no es un pueblo racista, este es un pueblo que sabe acoger. Del mismo modo que Europa tiene que entender que toda la inmigración no se puede quedar en las islas, que nuestra realidad geográfica no puede significar un muro, que es la salida del mar
o del aire, de los métodos de comunicación con el continente, para hacer que toda la inmigración se quede radicada en islas, porque ni es justo, ni es soportable, ni podríamos. Y por eso es muy importante dos cosas. Una, que no me cansaré de repetirlo hasta el último momento en el que esté en la actividad pública, que esto no es un asunto para hacer política. Desprecio que se haga política con esto. Yo, el alcalde de Arucas, me pidieron otras formaciones políticas, echaron la mano y dimos espacios en nuestros municipios cuando no era nuestra competencia. Por lo tanto, primero, no hagamos política con esto, y segundo, no olvidemos jamás que son seres humanos como son nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros hijos. Usted anunció en el debate del Estado de la Nacionalidad, aparte de que vendría una serie de ministros y ministras, también dijo que vendría Pedro Sánchez. ¿Hay fecha ya para esa visita del presidente? No hay fecha, la había, creo que hoy lo puedo decir, estaba prevista su venida, pero hubo un cambio de un Consejo de Ministros, que era un martes y pasó un viernes, iba a visitarnos un viernes. Fue el Consejo de Ministros en el que se aprobaron las ayudas extraordinarias de línea directa a las pymes, y es inminente que pueda estar también en Canarias. Vendrán otros ministros. Lo que digo también, lo que quiero y queremos es que vengan con respuestas, con soluciones. Le vamos a seguir exigiendo, que necesitamos de su apoyo. Soy, y este gobierno lo es, un gobierno que tiende la mano para buscar soluciones a los problemas. Lo hacemos con firmeza, pero preferimos los acuerdos que el histrionismo o el grito. Es mejor buscar soluciones que no estar enfrentado a cualquier otro gobierno. Ha sido siempre así en mi trayectoria política y en la de este gobierno, ¿no? Y por tanto vendrán, y lo importante es que vengan con soluciones. Creo que las estamos consiguiendo. Estamos a punto de terminar y le formulo una última pregunta. Usted dijo el año pasado que lo mejor de 2020 es que terminaba con la vacuna. Le pregunto, ¿cómo le gustaría que terminara 2021? Nos sentiríamos mucho mejor si ya no tenemos un toque de queda, si aún nos queda tiempo, conviviéramos con la mascarilla, pero sabiendo que abrazamos a personas que como uno estamos o están vacunados. Yo aún no lo estoy, estaré cuando me corresponda. Espero que los últimos 3 meses de este año sean los de la recuperación económica, poder ver transitar por nuestras islas a personas que vienen del exterior sonriendo porque también han recuperado la normalidad, y lo más importante de todo es que tengamos mucho menos miedo a morir, como se ha tenido durante todo este año. Ha sido tremendo la angustia de saber que nuestras personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, personas que tenían dificultades, algunas se han marchado y otras podían irse, por suerte están ahí con nosotros, y no nos merecíamos sinceramente todo este sufrimiento y esta angustia, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. También a ustedes en casa, muchas gracias, presidente. Gracias.